La conciencia no llega para hacerte sentir bien, llega para mostrarte lo que has evitado ver de ti. La conciencia no aparece cuando todo está bien, aparece cuando algo dentro ya no encaja, cuando las explicaciones que antes te tranquilizaban dejan de servir, cuando las justificaciones empiezan a sonar huecas. Y ahí es donde la mayoría se confunde, porque espera que la conciencia llegue como alivio, como paz inmediata, como claridad cómoda. Pero no, la conciencia llega como revelación, y revelar no siempre es agradable. Durante mucho tiempo creemos que vivir es reaccionar. Reaccionar a lo que nos dicen, a lo que nos hacen, a lo que creemos que somos. Reaccionar a la imagen que construimos de nosotros mismos para poder encajar, para sentirnos aceptados, para no incomodarnos. En ese estado, la vida parece moverse sola, como si algo más decidiera por nosotros, y en cierto modo, así es. No hay observación real, solo repetición. La conciencia empieza justo ahí donde se rompe esa repetición, no porque quieras cambiar, sino porque ya no puedes seguir igual. Algo se revela, algo se muestra, y lo primero que se muestra no es una verdad elevada, ni una versión iluminada de ti. Lo primero que aparece suele ser lo que has evitado ver durante años. Aquí es importante entender algo esencial. La conciencia no juzga. No te dice esto está mal o esto está bien. La conciencia simplemente alumbra, como una luz que entra en una habitación cerrada durante años. No crea el desorden, solo lo hace visible. Y muchas personas, cuando ven ese desorden interno, creen que la conciencia las está atacando. Pero no. Lo que duele no es la conciencia. Lo que duele es haber vivido tanto tiempo sin verla. Hay una idea muy extendida de que despertar es acumular información, aprender conceptos nuevos, adoptar un lenguaje más espiritual o más profundo. Pero eso es solo superficie. El verdadero despertar no tiene que ver con saber más, sino con dejar de mentirte. Y eso es lo que la conciencia empieza a mostrarte. Las mentiras sutiles, las que no se ven a simple vista, las que usas para sostener tu identidad. Porque cuando la conciencia se activa, empieza a mostrarte no solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. Te muestra las motivaciones ocultas, los miedos que maquillas de virtudes, las decisiones que llamas necesarias, cuando en realidad son evitaciones. Y eso incomoda. Incomoda porque rompe la narrativa que te habías contado sobre quién eres. En este punto, muchos retroceden, no porque no entiendan, sino porque entienden demasiado, porque ven algo que no querían ver, porque la conciencia no te acusa, pero tampoco te protege, no suaviza la verdad para que sea digerible, la muestra tal como es y te deja frente a ella. Aquí es donde, de forma natural, quiero abrir un espacio. Bienvenido al Círculo de la Conciencia. No como una comunidad que promete respuestas rápidas, sino como un lugar donde la observación honesta es el centro. Aquí no venimos a juzgarnos ni a corregirnos a la fuerza. Venimos a vernos y eso cambia todo. Cuando empiezas a ver, te das cuenta de algo fundamental. Muchas de las cosas que creías parte de tu personalidad son en realidad mecanismos, formas de adaptación, estrategias que aprendiste para sobrevivir emocionalmente, para no sentir, para no exponerte. La conciencia empieza a desarmar esas capas, no de golpe, sino una por una. Y cada capa que cae deja al descubierto algo más simple, más crudo, más real. Este proceso tiene un ritmo propio, no se puede forzar, no se puede acelerar con voluntad ni con disciplina externa. La conciencia opera por resonancia, no por imposición. Aparece cuando estás listo para sostener lo que muestra. Por eso, no todos despiertan al mismo tiempo, ni de la misma forma. No es mérito, no es castigo, es disposición interna.
Y aquí entra un matiz importante, casi invisible para quien no observa con profundidad. Lo que se revela no es solo psicológico, no es solo mental. Hay un movimiento más sutil ocurriendo. Cuando la conciencia se afina, cambia tu percepción de la realidad. Empiezas a notar patrones, repeticiones, sincronías internas, no como algo místico espectacular, sino como una coherencia silenciosa que antes pasaba desapercibida. Es como si algo que siempre estuvo ahí empezara a hacerse evidente, no porque lo invoques, sino porque tu atención deja de estar dispersa. Y cuando la atención se ordena, lo oculto deja de estar oculto. No porque desaparezca el misterio, sino porque ya no necesitas negarlo. Aquí muchas personas se asustan, porque confundieron comodidad con bienestar, porque creyeron que vivir en automático era estar en paz. Pero la paz que nace de no mirar no es paz, es anestesia. Y la conciencia no viene a anestesiarte, viene a devolverte la sensibilidad, a mostrarte dónde estás desconectado de ti mismo. En este punto del camino, algo cambia para siempre. Ya no puedes dejar de ver. Puedes intentar distraerte, ocupar tu mente, llenar tu tiempo, pero algo ya se activó. Una mirada interna que observa incluso cuando no quieres. Y eso no es una maldición, aunque a veces lo parezca. Es el inicio de una relación distinta contigo. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que algo de lo que se está diciendo toca una experiencia personal, este es un buen momento para quedarte. No porque tengas que estar de acuerdo, sino porque algo dentro ya está escuchando. Suscribirte aquí no es seguir a alguien, es darte la oportunidad de seguir profundizando en tu propia conciencia a tu ritmo, sin imposiciones. Antes de avanzar, quiero dejarte una pregunta abierta, no para responderla ahora, sino para observarla en silencio. ¿Recuerdas la primera vez que la conciencia te mostró algo de ti que no querías ver? Si esa pregunta activa algo, comenta la palabra revelación. No para explicarte, sino para reconocer que algo se movió, porque no todo lo que se revela es cómodo, pero todo lo que se revela cuando se sostiene con honestidad, libera. En el siguiente bloque vamos a ir más profundo. Vamos a explorar qué ocurre cuando la conciencia deja de ser un destello ocasional y empieza a convertirse en una forma de estar presente. ¿Qué se revela cuando el juicio se retira por completo y solo queda la observación? ¿Y por qué a partir de ese punto ya no hay vuelta atrás? La conciencia no grita, no empuja, no obliga, simplemente espera, hasta que estás listo para ver. Cuando el juicio se retira, la conciencia como estado, no como experiencia, hay un punto en el camino donde la conciencia deja de aparecer solo en momentos específicos, una crisis, una incomodidad, una revelación puntual, y empieza a convertirse en una forma de estar presente. Ya no es algo que te pasa, es algo desde donde miras, y ese cambio es silencioso, pero radical. Hasta aquí, la conciencia ha mostrado, ha revelado capas, mecanismos, verdades incómodas, pero ahora ocurre algo distinto. El juicio empieza a perder fuerza, no porque lo elimines, ni porque te vuelvas mejor persona, sino porque empiezas a ver el juicio mismo. Y cuando algo es visto con claridad, deja de dominar. El juicio necesita identificación para existir. Necesita que creas que esa voz que critica, que compara, que condena o que justifica, eres tú. Pero cuando la conciencia se afina, aparece una separación natural, no forzada, simple. Empiezas a notar que el juicio es un fenómeno, no una identidad. Aparece, se expresa y se disuelve si no lo alimentas. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que observar sin juzgar significa volverse indiferente, pasivo o frío. Pero no es así. Al contrario, cuando el juicio se retira, la percepción se vuelve más precisa.
Ves las cosas como son, no como te conviene que sean. Ves sin adornos, sin relatos, sin necesidad de defender una imagen. Este tipo de observación tiene algo profundamente transformador. No interfiere, no intenta cambiar lo que ve, y justo por eso, lo que es falso empieza a caer por su propio peso. La conciencia no empuja el cambio, lo permite. Aquí aparece un principio sutil, pero fundamental. Todo lo que necesita ser sostenido por esfuerzo, por control o por justificación, no es real. Cuando algo es auténtico, no necesita defensa, y la conciencia empieza a mostrarte exactamente eso. Te muestra qué partes de tu vida requieren tensión constante para mantenerse en pie. Relaciones, decisiones, hábitos, incluso creencias sobre ti mismo. Cuando observas sin juzgar, algo se ordena internamente. No porque todo se vuelva claro de golpe, sino porque dejas de interferir. Y cuando la interferencia cesa, emerge un tipo de inteligencia distinta. No es mental, no es analítica. Es una claridad directa, inmediata, que no necesita explicación. Aquí entramos en un terreno delicado, porque esta claridad no siempre coincide con lo que deseas. A veces te muestra que estás sosteniendo algo por miedo. A veces te revela que una elección que parecía correcta ya no resuena. Y ahí aparece la resistencia, no como error, sino como señal. La resistencia indica que algo importante está siendo tocado. La conciencia no elimina la resistencia, la ilumina. Y cuando la ilumina te das cuenta de que resistir también es una forma de relación contigo. No hay nada que expulsar. Todo puede ser observado, incluso el miedo a ver. En este punto, muchas personas buscan refugio en conceptos, prácticas, rituales o explicaciones externas, no porque estén mal, sino porque aún no confían en la observación directa. Pero llega un momento en el que entiendes que ninguna herramienta puede sustituir la presencia, que ningún símbolo tiene poder si no hay atención, que nada externo puede hacer por ti lo que solo tú puedes sostener internamente. Aquí la conciencia deja de ser algo extraordinario y se vuelve ordinaria, presente en lo cotidiano, en una conversación, en una reacción que ya no explota, en una emoción que se siente sin dramatizar, en una decisión que se toma sin necesidad de justificarla ante nadie. Este es un cambio profundo, porque ya no dependes de estados especiales. No necesitas estar bien para estar consciente. La conciencia está tanto en la claridad como en la confusión, tanto en la calma como en la incomodidad. Y eso libera una enorme cantidad de energía que antes se iba en resistir lo que es. Si estás escuchando esto y notas que algo dentro se aquieta, no es casualidad. Es la conciencia reconociéndose a sí misma, no como idea, sino como experiencia viva. Y ese reconocimiento no necesita aplausos ni afirmaciones, solo presencia. Si este punto del proceso te resulta familiar, si ya has sentido esa diferencia entre reaccionar y observar, este es un buen momento para quedarte. Suscribirte aquí no es comprometerte con un contenido, sino acompañar un proceso que no siempre es visible desde fuera, pero que transforma por dentro. Y antes de seguir avanzando, te dejo otra pregunta, no para responderla ahora, sino para sentirla. ¿Qué cambia en tu vida cuando dejas de juzgarte y empiezas a observarte? Si esa pregunta toca algo, comenta observación. No para explicarlo, sino para marcar presencia. En el próximo bloque vamos a entrar en una capa aún más profunda. ¿Qué ocurre cuando esta observación se sostiene en el tiempo? ¿Cómo empieza a reorganizar tu relación con la realidad y por qué, a partir de ahí, ya no se trata de buscar sentido, sino de alinearte con lo que ya es? La conciencia no acelera, no promete, no seduce, simplemente permanece hasta que todo lo demás se ordena alrededor de ella. Cuando la conciencia se sostiene,
el orden invisible que comienza a emerger. Hay un punto en el camino donde la conciencia deja de ser algo que aparece y desaparece y empieza a permanecer, no como un estado constante de lucidez perfecta, sino como una referencia interna estable, algo desde donde vuelves, incluso cuando te pierdes, algo que observa incluso cuando la mente se agita. Aquí ocurre una transformación silenciosa pero profunda. Tu relación con la realidad cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tu forma de percibirlo se ordena. Y cuando la percepción se ordena, las decisiones, las emociones y las acciones empiezan a alinearse de una manera casi natural. Antes, la vida parecía fragmentada. Pensabas una cosa, sentías otra, hacías otra distinta. Había conflicto interno constante. La conciencia sostenida empieza a mostrarte esa fragmentación, no para que la corrijas a la fuerza, sino para que veas dónde estás dividido. Y ver la división es el primer paso hacia la coherencia. Este es un punto clave. La conciencia no crea coherencia, la revela. Muestra dónde estás actuando en contra de lo que sabes, dónde sigues sosteniendo elecciones que ya no resuenan, dónde repites hábitos que no van con quien te estás convirtiendo. Y al hacerlo, algo se ajusta desde dentro, no por obligación, sino por claridad. Aquí empieza a manifestarse lo que muchos llaman orden, pero no como control externo, sino como orden interno. Un orden que no se impone, que emerge. Empiezas a notar que ciertas cosas simplemente dejan de tener sentido, no porque estén prohibidas, sino porque ya no encajan, y otras empiezan a ocupar su lugar sin esfuerzo. Este orden no es moral, no es mejor ni peor, es coherente, y la coherencia tiene una fuerza propia. Cuando estás alineado internamente, la vida responde de otra manera, no mágicamente, no como promesa, sino porque dejas de sabotearte desde adentro. Aquí es donde muchas personas empiezan a hablar de energía, de frecuencia, de resonancia, no como conceptos abstractos, sino como experiencia directa. Te das cuenta de que cuando tu estado interno cambia, tu manera de relacionarte con las situaciones cambia. No reaccionas igual, no eliges igual, no interpretas igual, y eso modifica el resultado. No porque controles la realidad, sino porque dejas de distorsionarla. La conciencia sostenida también cambia tu relación con el tiempo. Antes vivías atrapado en el pasado o anticipando el futuro. Ahora empiezas a habitar el presente de una manera distinta, no como una idea espiritual, sino como una atención más plena a lo que está ocurriendo. Y cuando estás presente, el ruido mental pierde fuerza. Aquí aparece algo muy interesante. Empiezas a notar señales, patrones, repeticiones, no como superstición, sino como información, situaciones que se repiten hasta que algo es visto. Decisiones que vuelven a presentarse con distinto rostro. La conciencia empieza a leer la vida como un lenguaje, no como una serie de eventos aislados. Y esto puede incomodar, porque implica responsabilidad. No culpa, no autoexigencia, sino responsabilidad consciente. Te das cuenta de que no todo es azar, pero tampoco todo es control. Hay una danza entre lo que eliges y lo que se presenta. Y cuando estás consciente, esa danza se vuelve más clara. Aquí ya no necesitas que alguien te diga qué hacer. No porque lo sepas todo, sino porque sabes desde dónde decidir. La conciencia se convierte en brújula. No te promete que no te equivocarás, pero te asegura que aprenderás de cada paso porque estarás presente para verlo. Este punto marca un antes y un después. Porque ya no puedes fingir ignorancia, no en el sentido duro, sino en el sentido honesto. Sabes cuando te traicionas, sabes cuando eliges por miedo, sabes cuando postergas algo que ya viste, y esa claridad, aunque a veces pesa, también libera. Si has llegado hasta aquí en el video, no es casualidad. Algo en este proceso te resulta familiar,
Quizá no lo vivas de forma constante, quizá todavía fluctúas, pero ya conoces ese estado. Y una vez que lo conoces, no puedes desconocerlo. Este es un buen momento para hacer una pausa interna y preguntarte, no para responder en palabras, sino para observar, ¿dónde en tu vida ya sabes lo que necesitas hacer, pero aún no lo has hecho? Si esa pregunta toca algo, comenta claridad. No para explicarte, sino para reconocer que la conciencia ya está mostrando. Porque cuando la conciencia se sostiene, la vida deja de sentirse caótica. No porque todo sea fácil, sino porque hay un eje interno que no se mueve con cada circunstancia. Un centro desde el cual puedes vivir, decidir y relacionarte con lo que ocurre sin perderte por completo. La conciencia no promete certezas, no garantiza caminos rectos, no elimina el misterio. Pero cuando se sostiene, hace algo invaluable, te devuelve a ti, una y otra vez, hasta que vivir desde ahí se vuelve natural.